La ingeniería genética es la rama de la genética que se dedica precisamente a la transferencia o manipulación de todo el ADN. Manipular el ADN de un organismo mediante otro organismo o vectores de cualquier tipo para obtener un producto de utilidad para el ser humano, por ejemplo. Entonces, tradicionalmente, la mejora genética era el principal objetivo de esta ingeniería, ¿no? Pero se realizaba por inducción de mutaciones aleatorias. Es decir, técnicas como, por ejemplo, la radiación o la exposición a mutagénicos o cosas así, se inducían mutaciones en el ADN del organismo que nos interesaba y luego se esperaba a ver si alguna de esas mutaciones era interesante o no. Os recordaba en la clase pasada precisamente que las mutaciones son siempre preadaptativas. Eso quiere decir que surgen simplemente y luego se ve su efecto. Pues esto era lo que hacían al principio. Sin embargo, como veis, esto es una técnica bastante imprevisible, muy aleatoria, que realmente pues no es interesante, porque claro, nos puede salir una mutación de cualquier tipo y que nos salga justo lo que queremos, pues bueno, es bastante difícil, porque os decía que la mayor parte de las mutaciones suelen ser patógenas. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar una serie de técnicas que se llaman precisamente las técnicas de ingeniería genética, que lo que permiten es realizar una modificación dirigida. Es decir, dirigir esta modificación del ADN hacia algo más, con más sentido, y algo de interés realmente. Y vamos a tener varias técnicas, las vamos a ir viendo un poquito todas, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la transferencia de genes de una especie a otra. Y esto se va a hacer mediante lo que se llaman vectores. Los vectores no van a ser más que moléculas de ADN que se van a emplear como vehículos para introducir un fragmento, un gen, por ejemplo, de ADN que nos interese en un organismo. Es decir, yo tengo un organismo al que le quiero meter un gen porque no tiene ese gen, por lo que sea. Por ejemplo, en el ejemplo que tenéis aquí en la pantalla, los ratones. Los ratones para investigación muchas veces se les modifica genéticamente y esta es la manera de hacerlo. Pero también hay otras modificaciones, por ejemplo, hacer que ciertas células produzcan un compuesto X que es beneficioso para el ser humano, pues por ejemplo un antibiótico o una hormona, por ejemplo la insulina, eso se hace muchísimo. Entonces, mediante vectores, lo que vamos a hacer es modificar ese organismo introduciéndoles el ADN. Bueno, los vectores van a tener, por tanto, una serie de características comunes. Vamos a tener vectores de muchos tipos y cada uno va a ser diferente en función del organismo que queramos vectorizar, que se dice, o al que queramos transferir ese ADN y también del fragmento, es decir, del tamaño del fragmento de ADN que queremos introducir. Pero bueno, de manera general, todos los vectores van a ser pequeñitos, van a ser plásmidos. El plásmido es como el vector por excelencia, ¿no? El vector tipo, el modelo tipo. Entonces, si os dais cuenta, son todos pequeñitos, tienen un origen de replicación que lo que va a permitir es la replicación de este vector dentro de la célula esperadora, porque si realmente ese vector no se puede reproducir, no tiene ningún sentido introducirlo, porque claro, lo vamos a introducir en esa célula, pero cuando esa célula se replique o lo que sea, simplemente va a ir pasando una cosa que no va a servir para nada. Si no hay una replicación que haga que tengamos más copias, que funcione y tal, no nos sirve de nada realmente. Es como un mueble que dejamos ahí en la célula para que estorbe y ya está. Además, va a tener una serie de fragmentos o de genes o de zonas que van a codificar una serie de cosas que nos van a ayudar a saber si ese fragmento o ese vector ha sido introducido en el organismo, si ha sido correctamente introducido y si lleva el fragmento de ADN que nos interesa. Estos fragmentitos codificantes que os digo los vamos a ir viendo a lo largo del tema que vamos a ver hoy y lo vais a acabar entendiendo, aunque ahora suene todo un poquito a jaleo, ¿vale? Entonces, como os digo, una de estas regiones codificadoras lo que va a codificar es un marcador de selección. Este marcador de selección lo que va a hacer va a ser verificar que tenemos unas colonia de bacterias y queremos introducirles un vector para que codifiquen una sustancia concreta, ¿vale? Que empiecen a producir algo. Bueno, pues lo que hacemos es, en ese vector, tener una región que codifique para un antibiótico, de manera que las células normales en la naturaleza no sean resistentes a ese antibiótico. Cuando esas células incorporan el vector con este marcador de selección, resistencia a antibióticos, las bacterias que hayan introducido ese vector podrán resistir al antibiótico, mientras que las otras no. De esa manera podremos seleccionar aquellas bacterias que hayan introducido el vector de las que no. Como os digo, lo vamos a ir viendo
más paso a paso, un poquito más adelante. Otra de las secuencias que debe de codificar es una secuencia diana, que va a ser única para las enzimas de restricción. Esta secuencia diana lo que va a hacer es permitir que las enzimas de restricción actúen y podamos introducir el fragmento que nos interesa en lo que va a ser en medio de un gen con función indicador. Es decir, nosotros vamos a tener en el vector original, antes de meterle el fragmento de ADN que nos interesa, ese marcador de selección que os digo, que sería, por ejemplo, la resistencia a un antibiótico, y otro gen que va a tener una función indicadora, ser que emita coloración, o que emita luz, o que produzca X compuesto de lo que sea, ¿vale? Algo, un gen que tenga una función que nosotros conozcamos, aparte del de la resistencia. Lo que va a ocurrir es que en medio de ese gen tiene que haber una secuencia diana, o sea, una secuencia que forme parte de ese gen, que va a ser donde actúen las enzimas de restricción para cortar y separar la secuencia codificadora de ese gen funcional para introducir nuestro fragmento de ADN. De manera que, si os dais cuenta, gracias a esto podremos separar aquellos vectores que metan un cachito de ADN de los que no metan nada, porque los que no metan nada continuarán teniendo ese gen funcional completamente activo, mientras que los otros van a tener ese gen con esa función interrumpida. Ya no van a ser capaces de, por ejemplo, pues lo que os digo, si sintetizan algo que provoca coloración, como el ejemplo que vamos a ver más tarde, azul, pues los vectores que incorporen ese ADN que nos interesa van a dejar de producir ese color azul, van a tener una coloración normal, mientras que las otras van a tener coloración azul. Es simplemente una manera de ir pudiendo saber si se ha introducido correctamente o no el vector, o sea, el ADN que queremos dentro del vector y el vector dentro de nuestra célula. Pero como os digo, vamos a ver un ejemplo luego ya más adelante, hilando todas las técnicas que vamos a ver hoy. También os decía que existen distintos tipos de vectores. Los más conocidos son los plásmidos. Los plásmidos son esas pequeñas moléculas de ADN circular, extracromosómico, que habíamos visto en la parte de citología, que son propios de bacterias, aunque los podemos encontrar en otros organismos, ¿vale? El tema de los plásmidos es que, aunque son los más fáciles de trabajar, son los más sencillitos, solo sirven para fragmentos de ADN de interés de menos de 10.000 pares de bases. O sea, fragmentos mayores o genes mayores no se pueden usar con plásmidos. Y os aseguro que aunque 10.000 pares de bases, así dicho, suena a, eso es un montón, muchísimos genes tienen el doble y el triple y el cuádruple de 10.000 pares de bases, o sea, no son tan grandes. Lo siguiente entonces es el bacteriófago lambda o fago lambda, que fue descubierto por Margarita Salas, que bueno, no sé si lo sabéis, pero falleció recientemente. Y este fago realmente supuso un cambio, fue una innovación muy gorda, porque es un fago muy versátil que tiene en su ADN extremos cohesivos, que se llaman regiones COS concretamente, que lo que hacen es permitir que su ADN se pueda integrar de manera reversible en el genoma de Escherichia coli. Pero no solo eso, además el ADN que puede portar el ADN del fago lambda es de 20.000 pares de bases, lo cual es el doble de lo que se conocía hasta ese momento, que eran los plásmidos. Pero como os digo, no solo es esto, sino que además es súper versátil porque se puede usar no solo con Escherichia coli, sino con otras células, y realmente supuso un antes y un después en todo el tema de la ingeniería genética. Hasta que esto no ocurrió, solo se hacían los plásmidos y realmente no era algo tan interesante. Lo siguiente serían los cósmidos. Los cósmidos son plásmidos que se crean artificialmente, por ingeniería genética los creamos nosotros, y estos sí que pueden incorporar entre 35.000 y 50.000 pares de bases. Pero al ser artificiales no son realmente tan estables, no son tan interesantes de emplear, no son tan fáciles de introducir en las células porque los rechazan, aunque los meten, los sacan. Bueno, podéis hacer la idea que realmente simular el ADN es muy complicado, aunque parece que tiene una secuencia totalmente aleatoria, no es verdad. Entonces, claro, simularlo nos resulta un poco complicado, con lo cual los cósmidos no son tan interesantes. Los siguientes son los vectores en levaduras, que, bueno, las levaduras tienen unos plásmidos propios que no son como las bacterias, se denominan cromosomas artificiales de levadura o JAK con Y. Como las levaduras son más grandes, también estos plásmidos o estos cromosomas artificiales son más grandes.
y permiten portar fragmentos de ADN de hasta lo que sería 1 millón de pares de bases, lo cual hace que sean los más empleados para la formación de genotecas, por ejemplo, cuando vamos a secuenciar o cosas así, ¿vale? Son los que más se usan realmente a la hora de procesos habituales, no tanto de investigación, porque en investigación sí que se usa muchísimo el lambda, pero sí en procedimientos habituales, ya que las levaduras son bastante estables. Por otro lado, tendremos vectores en plantas y vectores en animales, que bueno, simplemente porque sepáis unos ejemplos, tendríamos para plantas el plásmido del mosaico del tabaco, que era aquel que tenía la capacidad helicoidal hueca y dentro llevaba el ADN. Y en animales lo más típico es usar retrovirus, adenovirus, etcétera, pero sobre todo retrovirus por esta virulencia tan fuerte que tienen, ¿no? Son capaces de infectar y transmitir las células sin ningún problema. Otra técnica, o esto más que técnica, es una cosa que quiero comentar porque no sé si en la parte de bioquímica estará claro, son las endonucleases de restricción. Las endonucleases de restricción fueron descubiertas en Escherichia coli. Lo que se vio es que había algunas cepas de esta bacteria que tenían la capacidad de eliminar el ADN vírico de los fagos que las infectaban, ¿no? En la parte de microbiología habréis visto, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Bueno, pues se vio que algunas Escherichia coli tenían la capacidad de, cuando el fago las infectaba, eliminar ese ADN. Es decir, a pesar de entrar en el ciclo lisogénico, lo restringían, lo cortaban y lo expulsaban de su cromosoma central. De manera que se libraban de estas endonucleasas. Entonces, como os estaréis dando cuenta, van a tener una actividad endonucleasa. Os había comentado lo que eran las endonucleasas en la parte de genética molecular, que eran esas moléculas que podían hacer cortes dentro del ADN. Las exonucleasas solo lo podían hacer en los extremos, es decir, quitar el último nucleótido, bueno, o el primero, dependiendo de si fuera 5' o 3', la exonucleasa, ¿vale? Pero las endonucleasas pueden hacer cortes dentro de la cadena, pueden cortar nucleótidos. Entonces, estas endonucleasas precisamente es lo que pueden hacer. Cuando el fago se incorpora al cromosoma central, cortan por los extremos, lo quitan y lo expulsan fuera de la célula y dejan el ADN por el tirado y adiós fago, a pesar de que haya infectado. Sin embargo, es interesante que sepáis que no extienden el ADN al azar, porque si lo pudieran hacer al azar, también cortarían cachitos propios, genes de interés de la propia célula. Lo que hacen es cortar en unas secuencias específicas que se llaman secuencias diana de restricción, que son estas de aquí, que si os fijáis son palindrómicas, es decir, son iguales en ambas cadenas realmente. Esto es muy interesante porque lo que hacen es cortar en el mismo lugar en las dos, ¿vale? Si os dais cuenta, cortan después de la G en este caso, y de esta manera generan extremos pegajosos o extremos cohesivos, extremos que no son romos. Lo que quiere decir esto es que se pueden unir a otros trozos de ADN que hayan sido cortados por la misma enzima de restricción, porque digamos que cada enzima de restricción va a tener una secuencia diana donde va a cortar, va a reconocer una secuencia diferente. Entonces, aquí va a quedar pues un trozo que va a poder ser complementario con otra región a la que se va a poder unir, ¿no? En este caso sería ATT. Bueno, pues si hubiese otro ATT, si fuera aquí, o sea que se podría volver a unir sobre sí misma, o en otro ADN, pues se uniría. Entonces, las endonucleases de restricción tienen la capacidad de cortar ahí. Y eso es aprovechado en un montón de técnicas de la ingeniería genética. Las aprovechamos muchísimo para la clonación, para muchísimas cosas que se os ocurran, ¿vale? Cada vez que queremos introducir en un vector un ADN que interese, pues se hace a través de unas enzimas de restricción, precisamente. Es lo mismo lo que os decía la secuencia diana. Y con esto entonces llegaríamos a lo que son las técnicas de hibridación. La hibridación del ADN no es más que la localización de un fragmento de ADN que nos interese, que vamos luego a aislar, clonar, a manipular o a hacer algo con él, ¿no? Lo que queremos es localizar este fragmento de ADN. Y lo vamos a localizar gracias a ese apareamiento específico que tienen, de manera que, bueno, todos sabéis que la T híbrida con la A, la G híbrida con la C, ¿no? Pues gracias a eso y al hecho de la secuencia, vamos a aprovechar esa característica para poder localizar las secuencias que nos interesen. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, que vamos a tener que conocer al menos una parte de esa secuencia de ADN o de ARN, que también se puede hacer con ARN, que nos interese.
Porque claro, lo que vamos a hacer para hibridar, bueno, para hacer una técnica de hibridación y seleccionar ese ADN que nos interese, es generar una sonda complementaria de unos, pues, entre 100 y 1000 pares de bases, por ejemplo, va a ser generar esa sonda complementaria a la secuencia que nos interesa, a la secuencia conocida, para que al localizar esa sonda que va a llevar, por ejemplo, pues una molécula fluorescente o algo así, nos indique que ahí está la secuencia que nosotros queremos. El problema va a ser, como os digo, el hecho de que tenemos que conocer un poquito de esa secuencia. Vamos a tener dos tipos o dos técnicas de hibridación que os pueden preguntar. Aunque hay más técnicas, estas dos son las más interesantes que os pueden preguntar. La primera técnica es la técnica de hibridación de colonias. Lo que se pretende aquí va a ser siempre localizar el fragmento. Y ese fragmento de ADN que queremos realmente va a estar dentro de una célula, no va a estar libre por ahí. Con lo cual lo que queremos es saber qué células lo contienen. Tenemos que pensar que partimos de un cultivo, ¿vale? De bacterias, de células, de lo que sea, que va a estar creciendo sobre una placa de Petri, una placa normal y corriente. Se supone que tienen que llevar el gen que nos interesa. O sea, no son células que encontramos por ahí, vamos a ver qué tienen. No, o sea, tenemos que saber qué gen queremos y una parte de la secuencia de ese gen. Entonces, lo que hacemos es, por contacto, transferir estas colonias a un filtro de nitrocelulosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos la placa de Petri y las células creciendo dentro. Entonces, esas células van a formar estas bolitas que veis aquí, que son colonias. Es decir, cada una de estas bolitas son un montón de células que realmente van a ser clones entre sí, porque la colonia va a haber surgido a partir de una única célula, ¿vale? Una sola que nosotros habremos sembrado normalmente por agotamiento, de manera que lo que haces es al final intentar esparcir las células para que queden aisladas, casi de una en toda la placa, y que así las células que luego veas alrededor de esa primera célula, las colonias que se formen, sean siempre clones, hayan salido siempre de la primera célula. Recordando, por supuesto, el hecho de que pueden aparecer mutaciones aleatorias en la replicación. O sea, recordad que siempre hay una tasa de mutaciones en la replicación. Pero bueno, tendremos esos clones. Entonces, lo que vamos a hacer es coger un filtro de nitrocelulosa y apoyarlo encima de esa placa, ¿sí? De manera que lo que vamos a tener es como una calcamonía de esa placa. Es decir, algunas de las células de esas colonias se van a transferir a ese filtro de nitrocelulosa, pero no todas, porque las colonias tienen que ser grandes. Entonces, digamos que las células de la superficie se van a transferir al filtro de nitrocelulosa y va a ser como una copia, de manera que vamos a tener células en el lugar donde estaba la colonia original, pero en la placa de Petri nos va a seguir quedando esa colonia, nos van a seguir quedando esas células. Ese filtro de nitrocelulosa, lo que vamos a hacer es cogerlo y alisar las células que haya en él, desnaturalizar las membranas de esas células y desnaturalizar su ADN, formando cadenas cortitas de ADN sencillo que se van a quedar pegadas en ese filtro de nitrocelulosa en el mismo sitio en el que estaban las células. Es decir, si aquí hemos copiado unas células de esta colonia, pues aquí es donde vamos a desnaturalizar ese ADN, donde se va a quedar ahí pegado. Ese filtro lo que vamos a hacer es incubarlo en una bolsa de hibridación y lo que vamos a hacer entonces es añadirle sondas de ADN de cadena sencilla que van a estar marcadas radiactivamente. Y esas sondas van a tener que ser complementarias con el ADN que nos interesa. La razón de que se desnaturalice el ADN es porque si el ADN está en cadena doble, no se puede unir a la sonda. Para que se pueda unir, tienes que romper el ADN y separar las dos cadenas, porque si no, no se uniría a la sonda. Entonces lo incubas con las sondas. Las sondas se unen a ese ADN en las zonas que te interesa y, bueno, en aquellos fragmentos que te interesen, y entonces lo que hacemos es mirar ese filtro mediante rayos X. De manera que como las sondas tenían o estaban marcadas radiactivamente, por autorradiografía van a brillar aquellas zonas donde se hayan unido las sondas al ADN, porque las otras las habremos lavado. Y lo que podemos hacer entonces es transferir esa posición, porque como en nuestro filtro era una calcamonía de la colonia original, podemos transferir esa posición a la colonia original y seleccionar las colonias que brillaban, porque esas colonias son las que van a tener ese gen que nos interesa. Estás mirando si tienen el gen, entonces que no lo muestren
quiere decir que no se ha unido la sonda, quiere decir que la sonda ha tenido algún problema. Eso puede ocurrir, ¿sabes? Que la sonda no hibride, sí que puede ocurrir. Pero bueno, normalmente como es un procedimiento pasivo, por así decirlo, es decir, no estás buscando que la célula esté en un momento concreto y que haya metabolizado el producto, sino que la célula tiene o no tiene ese gen, si lo has hibridado bien es bastante complicado que no lo veas. Siempre puede haber errores en las técnicas, claro, y si no haces una hibridación correcta, la sonda no es correcta o no tiene la secuencia específica que corresponde, sí que pueden hibridar. Y luego a veces también pasa que, por ejemplo, no conocemos secuencia completa del gen que queremos localizar, o la conocemos en parte, o no es una secuencia muy consenso porque no es un gen muy constitutivo. Eso quiere decir que no es un gen que sea ultra necesario para la especie, que es para lo que se suele usar esto. Entonces, digamos que tiene como secuencias variables y la sonda que podemos sintetizar no es 100% complementaria con nuestro fragmento de ADN y de interés. Entonces, ahí sí que hay una tasa de unión, de manera que, bueno, sí que puede haber colonias en las que no se unan, pero que sí que tengan ese gen. Pero realmente con encontrar una colonia normalmente, o sea, hay un mogollón de tesis por ahí que encuentran una sola colonia y es que ya se coronan, porque claro, a partir de una sola colonia simplemente tienes que seleccionar esa colonia y cultivarlas para tener más, para clonar esas células, tener más y más y más, y entonces ya tienes el gen, solo necesitas uno, no necesitas más. Bueno, pues lo siguiente entonces va a ser la hibridación Southern. En primer lugar, lo que se va a realizar es, de nuevo, una fragmentación del ADN mediante las enzimas de restricción. Como os digo, siempre que queramos hacer una hibridación, tenemos que fragmentar el ADN para poder unir luego las sondas. Vamos a comentar ahora el tema de la hibridación Southern. Lo primero que vamos a tener que realizar va a ser esa fragmentación del ADN que nos va a permitir desnaturalizar todo el ADN, separar las cadenas y que luego se puedan unir las sondas. Entonces, los fragmentos de ADN que vamos a formar, o que se van a formar más bien de manera aleatoria por esas enzimas de restricción y que van a tener tamaños variables, lo que vamos a hacer es separarlos por electroforesis en función de su tamaño. Una electroforesis es un gel por el que corren los fragmentos de manera que cuanto más pequeñito sea el fragmento, más puede avanzar, porque es como si fuese una red ese gel. Entonces, si el fragmento es pequeñito, se cuela por el medio de la red y avanza. Lo interesante de la hibridación Southern es que tú puedes, en este gel, a la vez que haces la electroforesis, desnaturalizar el ADN. Es decir, tú metes el ADN cortado en fragmentos, pues en cachitos que te hayan cortado las enzimas de restricción, lo pones en los pocillos, en el 1, el 2 y el 3. Cuando corre por el gel, entonces se va desnaturalizando, se va separando las cadenas y así lo tienes todo ya separado y así te queda. Que normalmente lo que hacen en las electroforesis, hay uno de los carriles en los que se pone un marcador cuyos fragmentos ya sabes el tamaño, ¿no? Tienen fragmentos de X tamaño, sabes cómo son, y de esta manera puedes estudiar y calcular la medida de las otras. Pero aquí realmente no te haría falta usar un ladder, un medidor, ¿no? Un estándar que se llama también, porque realmente lo que te interesa es sacar el fragmento de ADN que tiene el gen que tú quieres. No te importa tanto el tamaño. Tú separas todo el ADN en tamaños para luego poder seleccionarlo, pero no lo separas para poder ver el tamaño que tiene y cogerlo en función del tamaño o para separar unos controles de unos pacientes, por ejemplo. No, aquí se separan simplemente para poder tener todos los fragmentos lo más separado posible y poder seleccionar los que tienen el gen. Entonces, como os digo, lo que haces es desnaturalizar dentro del gen esos fragmentos para tener los fragmentitos de cadena sencilla y tenerlos separados por tamaños. Después, lo que se hace es transferirse a un filtro de nitrocelulosa. Es decir, se le pone un filtro de nitrocelulosa encima y sobre una esponja que está parcialmente sumergida en un tampón. Y además se le tiene que poner un papel secante y un peso encima. De esta manera, lo que hace es este conjunto o esta forma de poner todos estos elementos es ejercer como una presión capilar que hace que el tampón
vaya subiendo por la esponja, por el gel, por el filtro y por el papel secante, y cuando pasa por el gel arrastra el ADN que teníamos en las bandas y lo deja metido en el filtro de nitrocelulosa. De manera que el tampón es el que hace que por capilaridad el ADN suba y se quede en nuestro filtro. Y después lo que tenemos que hacer simplemente es algo parecido a lo que hacíamos en las colonias. Lavamos este filtro de nitrocelulosa y por rayos X simplemente vemos dónde están las sondas que nos interesan, que son los que marcan el ADN que queríamos. Y ese ADN simplemente tenemos que ir a mirar en qué bandas del gel estaban, recortar esas bandas y ya tenemos los fragmentos de ADN con el ADN que nos interesa. Y con eso habríamos acabado lo que es la parte de hibridación. Entraríamos ahora en la parte de secuenciación del ADN y la secuenciación que vosotros tenéis que saber es la secuenciación tipo Sanger. Sí es verdad que hay un montón de secuenciaciones más diferentes que tienen más importancia que lo que es el Sanger en cuanto a volumen de veces que se realiza, pero el Sanger sigue siendo una secuenciación de referencia porque es muy fiable o altamente fiable los resultados del Sanger o la secuenciación que se produce. Es decir, se va obteniendo de nucleótido a nucleótido la secuencia original. Entonces, eso permite estar muy seguro de que la secuencia que tú has hecho es la correcta. Con lo cual, aunque se puedan emplear otros métodos que puede que os suenen como la Next Generation o lo que es la secuenciación masiva, que se dice, ¿vale? El Sanger sigue estando a la orden del día en todos los laboratorios. No es una prueba que haya quedado para nada relegada, ni mucho menos. Como posteriormente haremos la PCR, que también es más antigua que el comer, y sigue siendo una de las pruebas más empleadas y más fiables que hay. Digamos que rompieron el esquema de lo que se estaba haciendo hasta el momento y establecieron una nueva metodología que realmente no ha sido todavía desbancada. La secuenciación por el método de Sanger lo que permite precisamente, como os digo, es establecer la secuencia completa de los fragmentos de ADN, de fragmentos de gran tamaño en este caso. Una vez que se haya desnaturalizado el ADN, ¿vale? Lo desnaturalizamos y lo fragmentamos, eso ya os había dicho que tenemos que partir de ello siempre. No hay técnicas fiables que vayáis a estudiar vosotros que puedan estudiar todo el ADN de una vez. Sí existe una técnica que está todavía en reciente descubrimiento, que es la del nanoporo, que se supone que puede coger y secuenciar una sola secuencia de ADN o todo el ADN de una sola vez, más o menos basado en lo que sería el Sanger, pero ya os digo que no se emplea todavía. Como os digo, entonces, después de fragmentar y desnaturalizar el ADN, tendríamos una cadena sencilla. Y esta cadena sencilla lo que vamos a hacer en primer lugar es sintetizar un cebador que va a estar marcado radiactivamente. Es decir, este cebador que vamos a sintetizar, que puede ser unido a secuencias aleatorias del ADN, si por ejemplo queremos secuenciar todo un genoma de una especie nueva, un humano mismamente, o específicamente diseñados para una región concreta si lo que queremos es secuenciar un gen concreto, ¿no? Entonces este cebador se va a hibridar con el ADN este de cadena sencilla que se va a desear secuenciar. Y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser añadir todas las moléculas que necesitaría esta síntesis de ADN. Es decir, y además se añaden unos nucleótidos terminadores, o también llamado didesoxinucleótidos, que lo que tienen es que están marcados extremo 3'OH de manera que lo tienen taponado. Con lo cual, al tener el extremo 3' taponado, serían estos de aquí, ¿no? O sea, tendríamos la polimerasa y los nucleótidos normales y estos de aquí que veis de color, que están radiactivamente marcados, como os digo, en el extremo 3'OH, al tenerlo bloqueado, ya no se puede añadir otro nucleótido después de ese. Es decir, en el momento en el que se entre, se bloquea toda la síntesis porque la polimerasa no tiene dónde seguir añadiendo nucleótidos. Entonces, lo que va a hacer este proceso es que la polimerasa empieza a sintetizar el ADN, ¿no? Y va metiendo los dinucleótidos normales porque los habremos añadido en mayor concentración. Y en un momento X, por azar, va a meter el nucleótido terminador que corresponda. Es decir, por ejemplo, en este caso, bueno, llevaríamos el cebador y empezaría a sintetizar, ¿no? Pues la T, la A, la T, la C, la G, ta. Y ahora, por azar, el siguiente nucleótido, en vez de meter un nucleótido normal, va a meter un nucleótido terminador. Y ese es una A. Pues lo que ocurre es que esa cadena se va a cortar ahí, no puede continuar sintetizando.
va a tener que empezar en otro sitio, en otro cebador. Y por azar va a ocurrir que en este caso lo va a meter pues en la posición antes, o en la antes, o en la de después, ¿vale? De esta manera lo que vamos a crear es lo que sería una batería de fragmentos que son el resultado de que los nucleótidos terminadores se hayan ido colocando en cada una de las posiciones de esos posibles fragmentos de ADN. Por lo que vamos a tener muchas copias de distinta longitud de un mismo fragmento. Lo único que vamos a tener que hacer después entonces va a ser hacer una separación electroforética por tamaño, de manera que, si os dais cuenta, aquellos que hayan introducido antes los nucleótidos terminadores quedarán en una zona, correrán más en el gel, y los que lo hayan introducido más tarde tendrán una cadena más larga sintetizada y quedarán un poquito más al principio del gel. De esta manera nos va a quedar un gel con bandas. Y como recuerdo que los nucleótidos terminadores tenían una molécula radioactiva, lo que vamos a hacer es mirar eso con rayos X y conocer cuál es el nucleótido terminador que ha quedado en esa posición. De esta manera vamos a tener los nucleótidos que van en cada una de las posiciones de la cadena. Si os fijáis, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8, ¿vale? Aquí tendríamos una secuencia o una cadena de 8 nucleótidos. Y justo ha coincidido que el octavo es el que ha metido el dinucleótido terminador, ¿vale? La siguiente ha sido la séptima, la siguiente la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera. Entonces, en el gel, cuando separemos los fragmentos, este fragmento, que es el más pequeñito, teniendo en cuenta que los tenemos que poner aquí, pues correrá más, porque al ser más pequeñito el fragmento se puede colar por la red del gel. Cuando nosotros lo veamos con rayos X, vamos a ver que aquí lo que va a emitir va a ser la radiación que hayamos puesto con el nucleótido terminador T, que tendrá que ser distinto color al de las As, al de las Ts, al de las Gs. Entonces, esta cadena o este patrón de colores es lo que nos va a decir cuál es la secuencia complementaria a la secuencia que nosotros queríamos secuenciar original. Simplemente hacemos la conversión y ya tenemos el fragmento de ADN que nos interesa. La huella genética como tal es simplemente el hecho de que cada persona es diferente y si nosotros los secuenciamos podemos distinguir pues una persona de otra, por ejemplo, en la escena de un crimen o cosas así, ¿vale? Pero sí es verdad que esta técnica se emplearía ahí y digamos que nos daría la secuencia de nucleótidos que tiene esa persona. Entonces, podríamos saber quién ha sido. Porque aunque se dice que el ADN es igual en todas las personas porque somos la misma especie, no es tan así. O sea, cada persona tiene una serie de variantes, no las vamos a llamar mutaciones, pero las llamaremos variantes que no tienen por qué ser malas, simplemente son variaciones que hacen que todos los ADN sean distintos, pues por lo que os digo, porque las mutaciones ocurren por azar, y entonces, bueno, algunas son patogénicas, otras no, otras tal, ¿no? Entonces, digamos que el ADN es altamente cambiante, cada persona es distinta, pero sí es verdad que la huella genética la puedes detectar o la puedes comprobar por un Sanger. De hecho, un Sanger sería la manera fiable de comprobarlo, porque como os digo, lo que son luego las secuenciaciones masivas y cosas así, se emplean para otro tipo de objetivos. Lo siguiente que tenemos que ver, como os digo, es otra técnica también antiquísima de un señor que, bueno, no sé si sabéis la historia, pero este señor era surfero. Él trabajaba en una fábrica, me parece, o algo así, y no sé muy bien cómo era la historia, ni trabajaba con algo que tenía que ver con el ADN o algo así. Y creo que un día se le ocurrió simplemente la idea, él dice que se le iluminó la bombilla, y inventó la técnica de la PCR, ¿no? Que fue una revolución como la copa de un pino. De hecho, le dieron el Nobel y el señor se retiró simplemente a surfear el resto de su vida y ya está. Digamos que no solo le tocó la lotería, ¿no? Sino que, en fin, no era una persona que llevaba buscándolo ni nada por el estilo. Era una persona simplemente que tuvo una idea feliz y una idea feliz a la que le debemos muchísimo. Da mucha esperanza a mucha gente. Entonces, bueno, como os digo, esta técnica lo que hizo fue crear un nuevo sistema, una nueva forma de ver la ciencia. Gracias a la PCR se avanzó muchísimo en todo, absolutamente todo, porque lo que permite la PCR es multiplicar un fragmento de ADN millones y millones de veces. Hacer que tengamos cantidad suficiente de ese ADN que nos interesa como para poder estudiarlo, manipularlo, hacer lo que queramos con él prácticamente. O sea, tenemos que saber que lógicamente se emplean polimerasas y las polimerasas tienen un ratio de error, pero digamos que podemos multiplicarlo tantas veces que ese error luego podemos corregirlo posteriormente de manera pues bioinformática o estadística o como lo queráis
lo que fue la revolución es el hecho de que nos permitió tener un montón de réplicas de este ADN que nos interesa para poder manipularlo, porque si no, para poder conseguir más teníamos que sacarle pues a una persona, imaginaros la cantidad de sangre que tendríamos que sacarle para poder obtener células y luego pues, conseguir algo, o sea, realmente es mucho. Casi todas las técnicas de diagnóstico genético empiezan con una PCR. Lo que tiene esta técnica es que se produce en ciclos, ¿vale? Es una técnica cíclica que tiene 3 etapas y, bueno, una cuarta que sería de repetición. La primera de estas etapas es la etapa de desnaturalización. En esta etapa lo que ocurre es que se va a elevar la temperatura a 98 grados centígrados y se va a provocar la separación de las hebras del ADN, porque al dar un choque tan bestia de temperatura lo que hace es romperse las dos cadenas, porque, bueno, se rompen los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos complementarios. Después de este choque térmico a 98 grados, lo que hace es bajar la temperatura entre 60 y 72 grados centígrados, ¿vale? Más o menos. Porque ahí lo que se hace es incubar este ADN para que los oligonucleótidos que van a actuar de cebadores se puedan unir. Es decir, es una temperatura suficientemente alta como para que no se vuelva a renaturalizar el ADN, pero suficientemente baja como para que los cebadores solamente se puedan unir, solo los cebadores. La siguiente etapa, la tercera etapa, es en la que ya va a entrar lo que es el ADN polimerasa, y en este caso tenemos que subir la temperatura a 68. O sea, tiene que estar entre 68 y 72 para que no continúen forzando la unión de cebadores, porque normalmente los cebadores en este tipo de reacciones pues o son aleatorios para, por ejemplo, un enriquecimiento de todo el genoma, o bueno, si son dirigidos pues los echas en bastante cantidad, al principio están en mucha cantidad con respecto al ADN original, entonces te podrían interferir, con lo cual subes la temperatura para que el cebador ya no se esté uniendo de manera descontrolada, y así es la polimerasa la que empieza a sintetizar a partir de los cebadores que se hayan unido las cadenas complementarias a las hebras moldes en las que tengamos el cebador. Y después lo que vamos a hacer es ir repitiendo estos 3 ciclos para que las cadenas, una vez que se han unido, como os digo, la polimerasa va a sintetizar el resto de la cadena complementaria a la cadena en la que se unió el cebador, entonces vamos a tener otra vez un ADN de doble cadena, que sería como si tuviésemos el ADN original. Al volver a darle un choque térmico alto de 98 grados centígrados, lo que hacemos es romper esta cadena, romper los puentes de hidrógeno y volver a repetir el proceso. Lo bajamos a 60 grados, se une el cebador, o se puede unir el cebador, lo subimos a 68, tenemos la polimerasa que termina, volvemos a 98, así todos los ciclos que queramos hacer. Esto lo que hace es precisamente que tengamos una amplificación exponencial, porque si os dais cuenta, la primera vez que lo hacemos, cogeremos, imaginaos que partimos de una sola célula, ¿qué se puede hacer? Tendremos solo una copia del ADN, una copia del gen que nos interesa. Pero la segunda vez ya tenemos 2, porque habremos hecho una copia de esa, la siguiente 4, la siguiente más y más. O sea, es una división exponencial, porque cada ADN de doble cadena que se forma va a ser de nuevo sometida a todo el proceso y replicada. De manera que de 2 salen 4, Por eso es tan interesante este proceso, porque en unos pocos ciclos, en pues, una hora o así, podemos tener millones y millones y millones de copias. Y eso nos permite tener ADN suficiente para prácticamente cualquier cosa que queramos hacer. Lo único importante realmente en este tipo de técnicas es que el ADN no esté estropeado, que esté entero. Con que tengas una sola copia y esa copia esté bien, ya puedes tener mogollón de ADN más y no te tienes que preocupar. Ahora, como se te haya estropeado porque se te haya degradado, ya olvídate, porque no se puede arreglar. Y con esto entraríamos en la clonación. Hay algo que quiero que no confundáis, que es el tema de las PCRs con el tema de las clonaciones. Sí es verdad que una PCR suena a una clonación, pero son cosas totalmente diferentes, ¿vale? En una clonación se realiza a través de un vector y lo que se busca realmente al final es tener un montón de células que tengan ese ADN dentro, más o menos. Mientras que en una PCR, aunque estamos clonando el ADN, lo que queremos es tener el ADN puro como tal. O sea, lo hacemos sobre las propias cadenas. Esos choques térmicos
no serían soportados por ninguna célula prácticamente, ¿vale? Y las células que lo pueden soportar tienen tal capacidad de soporte de hacerlo que realmente no van a meter ese ADN o no van a hacer eso solo porque les estemos dando calor y tal. Lo que haremos es destrozar la membrana plasmática y cargarnos la célula al final. No vamos a conseguir que haga ese proceso. Para la PCR tenemos que tener el ADN purificado previamente. Para la clonación es diferente. En primer lugar, para poder realizar una clonación, lo que vamos a tener es que realizar la elección de un vector adecuado. Recordad que en la clase anterior os había hablado de los tipos de vectores, esos fragmentos de ADN en los que vamos a introducir el gen a clonar, ¿no? Y que estos fragmentos de ADN, bueno, estos vectores tenían distintas secuencias, distintos genes que actuaban como de marcadores, ¿no? Entonces, lógicamente, como os digo, vamos a tener que tener una serie de marcadores para saber que el proceso de clonación ha ido siendo correcto. Estamos empezando a enlazar cada una de las técnicas que hemos visto en estas dos clases por separado, pues ahora las vamos a ver un poquito más juntas y con el sentido. Uno de los marcadores que vamos a tener va a ser, como os había dicho en la clase anterior, un marcador de selección. Por ejemplo, en este caso vamos a tener el gen de la beta-lactamasa. La beta-lactamasa lo que va a hacer es otorgar una resistencia a la ampicilina, ¿vale? De manera que sabremos que las bacterias han introducido este vector porque van a ser resistentes a ampicilina. Las bacterias que no introduzcan el vector se van a morir por culpa de la presencia de la ampicilina. Pero también vamos a tener que tener un gen indicador. Este gen indicador va a ser la beta-galactosidasa. Este gen lo que hace es producir una coloración azul cuando en el medio tenemos galactosa. De manera que el vector va a tener este gen de la beta-galactosidasa codificando normal. Cuando el vector incorpore el gen que a nosotros nos interesa, lo va a incorporar en la secuencia diana que se va a encontrar dentro de este gen de beta-galactosidasa. De manera que cuando se meta, va a interrumpir este gen de la beta-galactosidasa y va a impedir que la célula dé color azul. De esta manera, sabremos qué células tienen un vector que tiene introducido un fragmento de ADN que nos interesa y qué células tienen el vector tal cual, natural, porque se pondrán de un color u otro. Os lo voy a ir dando paso a paso, ¿vale? Lo segundo que tendremos que determinar, por tanto, es el fragmento de ADN que realmente nos interesa clonar. Es decir, cuál es el proceso de todo esto. No vamos a clonar por clonar, simplemente no queremos hacer Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en que lo que queremos es clonar el gen de la hormona de la insulina para poder producir un montón de hormona de insulina y dárselo a las personas diabéticas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es extraer de células que sí que produzcan la hormona de la insulina por ejemplo, un choque osmótico o por choques electrostáticos o algo así, le romperemos a esas células las membranas celulares y sacaremos el ADN. Este ADN lo que vamos a hacer es aislarlo, fragmentarlo y amplificar este ADN por medio de la técnica de la PCR para poder tener un montón de ADN de este tipo, porque si solo tenemos un poquito tenemos que matar un montón de células. Entonces, los fragmentos de ADN amplificados los vamos a mezclar con los vectores, de manera que algunos vectores, por azar, meterán ese gen que nos interesa y otros vectores no meterán nada y habrá vectores que meterán fragmentos que no sean correctos, que no codifiquen realmente para la insulina. Entonces, vamos a tener tres tipos de vectores. Vectores que son los vectores naturales, vectores que van a tener el gen de la insulina y vectores que van a tener otros genes, cualesquiera. Lo siguiente va a ser meter los vectores dentro de las células, es decir, intentar que las células metan los vectores. Para esto lo que vamos a hacer es mezclarlo con las células hospedadoras y incubarlo durante un tiempo. De esta manera, después de un tiempo, dependiendo de las células sobre las que lo estamos haciendo, si son bacterias o si son fibrocitos o el tipo de célula que sea, ¿vale? Cada procedimiento lleva unos tiempos, unos tampones de incubación y un tal que no vienen al caso y que, bueno, estudiaréis más adelante cuando os interese. De hecho, no es algo que se sepa de memoria, o sea, cuando tú quieres incubar algo tienes que estudiar en la bibliografía cómo incubar esas células y cómo hacer que metan el vector que te interesa, ¿no? También dependerá del vector. Todo depende y hay que hacer una ingeniería aquí, ingeniería genética. Pero bueno, como os digo, de manera general, se incubarán los vectores con las células que nos interesan. Entonces, algunas células
incorporarán esos vectores. Otras células no. Lo primero que vamos a hacer es separar las células que habrán introducido los vectores de las que no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la aplicación de ampicilina. Es decir, al aplicar ampicilina en nuestro cultivo, las células que hayan incorporado vector van a sobrevivir, mientras que las que no van a morir. Pero de las células que han incorporado vector, tendremos células que han incorporado vector con el gen que nos interesa, células que habrán incorporado vector con otros fragmentos de ADN, o sea, con genes que no nos interesan o con el gen de la insulina rota, y otras células que habrán incorporado el vector sin ningún tipo de gen, es decir, el vector original. Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar galactosa y aquellas colonias que sean azules las vamos a descartar, porque esas colonias quiere decir que tienen el gen de la beta-galactosidasa completa, por lo tanto no han introducido ningún gen. Ya habremos quitado entonces las células que no tienen vectores y las células que habían tenido el vector completo sin introducir ADN exógeno. Nos quedarán las que tengan el ADN exógeno de interés y las que no. Bueno, pues lo que vamos a tener que hacer entonces es hacer el procedimiento de hibridación de colonias. Es decir, coger la placa con un papel de filtro, hacemos ese tampón, es decir, esa especie de calcamonía de las colonias, lo hibridamos con las sondas, localizamos dónde están las de interés, o sea, las colonias que tengan la insulina, y simplemente nos quedamos con esas colonias. Y así ya las colonias que nos quedan sabemos que tienen el vector con el ADN de la insulina. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es continuar cultivando estas células y esperar a que empiecen a producir la proteína, es decir, la insulina, extraerla de esa colonia y ya prepararla para ser comercializada. Y con esto terminaríamos todas las técnicas que tenéis que ver de la parte de ingeniería genética, ¿vale? Y, de hecho, acabaríamos toda la materia ya de genética. En el ratón, el pelo rizado domina sobre el pelo liso. Rizado sobre liso. Y el pelo negro sobre el blanco. Cruzamos un ratón de pelo rizado y color negro con otro de pelo liso y color blanco. Ambos homocigotos para dichos caracteres, ¿vale? Bueno, los recesivos los vamos a poner en color oscuro, en color negro, y los otros en color blanco, ¿vale? Y como nos dice, no nos dice nada de que sea sexo ni nada, empezamos suponiendo que es un carácter, que son caracteres autosómicos, ¿vale? Entonces tendremos uno de pelo rizado y color negro, es decir, el doble homocigoto dominante, que se lo vamos a poner a la mamá, porque sí. Y este que va a ser el recesivo. El papá que va a ser doble homocigoto, porque es NN, de donde sale el pelo blanco, y el pelo liso, que es RR. Por el otro lado tenemos la mamá, que también es doble homocigota, perdón, pero en este caso tiene el pelo negro y rizadito. ¿Cuáles serán las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 y la F2? Es decir, estamos haciendo las leyes de Mendel tal cual. Lo de siempre, ¿no? Las tablas de Punnett para los genes. Este sería blanco liso, que lo voy a poner en gris porque si no, no se vería, ¿vale? Lo voy a poner así. Y este sería negro rizado, ¿no? Así mejor, quizás os hacéis más a la idea. Lo siguiente entonces sería lo de los gametos y la tabla de Punnett, es decir, hacer la primera generación. Como ya sabéis, esta es la F0, la pongo aquí y vamos a hacer la F1. Bueno, como os decía entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya lo sabéis los que soléis venir, es saber los gametos que va a producir cada uno de estos individuos, ¿no? Bueno, ¿qué gametos va a poder producir el individuo que actúa de masculino, en este caso, que es espermatozoides? Gametos N de uno de los locus y gametos R del otro locus, porque es homocigoto, entonces no tiene nada más. NR minúscula. Y el otro, N mayúscula y R mayúscula. Hacemos la tabla de Punnett, la voy a hacer aquí al lado para que no nos moleste, porque en este caso es bastante sencillo. Vamos a colocar al macho aquí y a la hembra aquí, N, R, porque combinaríamos el primer carácter con el segundo carácter y la única manera que hay de combinarlos es 1, es decir, solamente va a producir gametos de este tipo.
y el otro gametos de este tipo. De esta manera tendremos entonces un individuo heterocigoto, o doble heterocigoto más bien. Lo interesante aquí ahora, ¿cómo va a ser el genotipo de estos individuos? 100% heterocigoto, ¿no? Todos los individuos van a ser de este tipo, sean hembras o machos. 100% doble heterocigoto, habría que poner, ¿vale? Porque es la respuesta, nos preguntan esto. Qué mal escribo con esto. Y en cuanto al fenotipo, 100% pelo negro y rizado. Bueno, ahora nos dice que la segunda generación, ¿cómo va a ser el genotipo y el fenotipo? ¿Vale? Nos pregunta también por la segunda. Entonces, la segunda la vamos a hacer aquí. ¿Sabéis, los que habéis estado conmigo, que esto significa el retrocruzamiento? Es decir, que los individuos que se cruzan tienen el mismo genotipo, se cruzan por individuos con el mismo genotipo. En este caso la cosa ya se complica un poquito más, ¿no? Porque ¿qué tipos de gametos puede formar este individuo? En el primer locus, en el locus del color del pelo, puede formar gametos N mayúscula y puede formar gametos N minúscula. ¿Y qué tipo de gametos puede formar para el tipo de pelo, vamos a llamarlo, ¿no? Para lo que es la estructura del pelo? Gametos R y gametos R minúscula. Entonces, para hacer la tabla de Punnett, sabemos que lo que tenemos que hacer es colocar las opciones, ¿no? Bueno, aquí iría uno y aquí iría otro. El primero de los gametos que puede formar este individuo, ¿cómo será? El primero de los alelos que puede portar por el primero de los alelos que puede portar en el otro carácter. N, R. Otro gameto, el primero por el segundo. N, R. Otro gameto, el segundo del primer carácter por el primero del segundo carácter. N, R. Y el último será el segundo alelo por el segundo alelo. Y si tuviésemos tres, pues lo mismo, las combinaciones de cada uno de ellos, de todos. ¿Aquí qué vamos a tener? Exactamente lo mismo, porque el individuo va a ser lo mismo, con lo cual el tipo de gametos que va a producir va a ser lo mismo exactamente. Entonces aquí nos va a quedar nuestra tabla y nuestros individuos, ¿no? A ver si los consigo hacer un poco rapidito. Simplemente cruzando el de un lado con el otro. Por Dios, en el examen las tablas hacedmelas bien, con un poco de limpieza y tal. Esta guarrada mía de aquí que tengo que hacer con el ratón, no, pero es que con esto es difícil. Pero bueno, como os digo, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas de estos ratones? Genotípicamente tendríamos que considerar los genotipos distintos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un 16avo de NNRR. Tendríamos uno de 16, que sería el doble recesivo. Luego, como veis, tendremos dos 16avos de N mayúscula, R mayúscula, R minúscula. De N mayúscula, N minúscula, R mayúscula, R minúscula tendremos 1, 2, 3, 4 de 16. Seguimos, N mayúscula, N minúscula, R minúscula, R minúscula. Tendremos 1, 2 de 16. Esto que estamos haciendo, recuerdo que es el genotipo. Y luego tenemos el fenotipo. Esto es todo lo que tenéis que contestar con el genotipo. Y os preguntan genotipo y fenotipo. Entonces tendréis que poner genotipos, toda esta listita que os acabo de poner aquí. ¿Cuántos tenemos que vayan a ser negros rizados? Bueno, los voy rizando. Negro rizado, 1. Negro rizado, 3. Negro rizado, otros 2, 5. Y negro rizado, 4 más, 9. 9 16avos de negro rizado. Es decir, al lado de la tabla que me vais a poner de fenotipos, me ponéis tablita de genotipos. 9 16avos de negro rizado. Y es importante lo que estamos haciendo para el apartado B, que es el que me ponéis mal, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tendremos? Rizados blancos. Blancos, los homocigotos recesivos, ¿no? Entonces, blancos son estos, pero ¿cómo son? Lisos, pues nada. ¿Estos cómo son? Negros, lisos, nada tampoco. ¿Estos cómo son? Blancos, rizados, pues tampoco nos interesa. ¿Cómo es esto? Estos dos que son negros, lisos, que se juntan a este de aquí, que es negro, liso. 3 de 16, tendremos otros 3 que van a ser, si os dais cuenta, blancos, rizados. Cuando os pregunten fenotipos y genotipos de la descendencia, hay que contestar esas dos cosas. Las dos tablas. O sea, es una respuesta larga.
Pero amigo, ahora vamos a la siguiente, a la B. ¿Qué proporción de individuos de pelo rizado y color negro cabe esperar que sean homocigotos para ambos caracteres? Nos están preguntando por la población rizado color negro, R mayúscula, R mayúscula, N mayúscula, N mayúscula. Del total de la descendencia, la proporción es 1 de 16, exactamente. Pero esa no es la respuesta a esta pregunta. Esa es la respuesta a qué proporción de la descendencia será homocigota negro rizado. Lo que te está preguntando es qué proporción de la descendencia que ya es negro rizado serán homocigotos para ambos caracteres. En este caso, la respuesta será ¿cuánto negro rizado tenemos? 9/16. Y de ello, un 16avo, solo un 16avo de ese 9/16 era el doble homocigoto. Entonces habrá que calcular esto sobre esto. Es decir, un noveno de los 9/16 serán homocigoto negro rizado. Cuidado con esta pregunta, que es una pregunta de BAU. Me habréis cascado todos. No porque no sepáis hacer genética, sino porque no me leísteis bien la pregunta. Voy a repetir. La pregunta te está diciendo qué proporción de individuos de pelo rizado y color negro serán homocigotos para ambos caracteres. Entonces, te está preguntando de los que son negros y de pelo rizado, ¿cuántos son homocigotos? No te está preguntando cuántos individuos de la descendencia son homocigotos, son de este tipo. O sea, cuántos individuos tienen este genotipo. Porque si la pregunta fuera esa, entonces la respuesta sería 1 de 16, esto de aquí. No, lo que te está preguntando es, estos, ¿cuántos representan sobre los que son negros rizados? Es decir, este genotipo, ¿qué proporción representa respecto a este fenotipo? Tenemos que ir a ver que de la descendencia, 9/16 son negros rizados. ¿Vale? Y esto tendríamos que ahora ver qué porcentaje de ellos tiene el genotipo que nos están pidiendo. Es decir, 1 partido de 16, que son los que tienen del total este genotipo. Y así, este 16, para que lo entendáis luego, como están de esta manera, este 16 con este 16 se van y nos quedaría un noveno. Lo que te preguntan es, de ese total que son negros rizados, ¿cuántos son los que tienen este genotipo? Si yo os preguntase ahora, de los blancos rizados, ¿cuántos son doble homocigoto? Bueno, blancos rizados tenemos 3 de 16 y que sea doble homocigoto, que sean blancos rizados es 1 de 16. ¿Cuál? 1 de 16. Sobre ese 3 de 16, los 16 se van entre sí y nos queda este último. Sí, la pregunta es traicionera, pero muy típica. Muy típico que os hagan este tipo de cosas. Por eso siempre os digo que no vale que os aprendáis los problemas de genética de memoria porque os cambian un solo detallito y os han machacado. Vale, ahora tenemos uno de ligamiento. En este caso tenemos 4 genes. Lo primero es que nos dicen que se realizó un cruce del doble homocigoto, bueno, cuádruple en este caso, homocigoto, ¿no? Como siempre os digo, lo primero, el dibujito de lo que sería nuestro árbol. En el momento en que tenemos varios caracteres es difícil hacer el árbol, por lo menos el indicarle al examinador que sabemos lo que estamos haciendo. Nos quedaría este cruce y nos daría esta tabla de Punnett, ¿no? Cada uno de los gametos. Recordad los gametos que podemos dar. Aquí daremos siempre gametos A, B, C, D, ¿no? Y aquí A, B, C, D. Con la tabla de Punnett hecha y tal, nos damos cuenta que lo que nos sale aquí es un doble heterocigoto. Bueno, cuádruple heterocigoto, que sería 100% heterocigoto, 100% de carácter fenotípico o lo que sea, ¿no? Y luego su retrocruzamiento nos daría esa tabla. ¿Qué sería lo primero que habría que hacer? Porque la pregunta es, ¿qué genes están ligados y cuáles no? Y de paso los vamos a colocar en el mapa de ligamiento. Lo primero es saber cuáles han recibido gametos recombinantes y cuáles los gametos parentales. ¿Cuáles van a ser los gametos recombinantes y los parentales de este individuo? Vamos a ponerlo aquí. Los números de la tabla son individuos con ese genotipo. El gameto parental
es el que tiene la misma configuración que los cromosomas que tiene ese individuo. Y el gameto recombinante es en aquel en el que se hayan producido sobrecruzamientos. Tenéis que daros cuenta que este individuo, que es doble heterocigoto, para el primer locus va a tener los gametos A mayúscula y minúscula, para el segundo B mayúscula y minúscula, C mayúscula y minúscula, para el D mayúscula y minúscula. Por tanto, ¿cuál y cómo son los gametos recombinantes? ¿Y cuáles son los parentales? Lo que vamos a tener va a ser un individuo heterocigoto. Si os dais cuenta, vosotros podéis saber cómo es este individuo genotípicamente, es decir, cómo son sus cromosomas, porque os están dando los padres. Como los padres son homocigotos y los únicos gametos que pueden dar son de este tipo que veis aquí, este individuo por narices va a tener un cromosoma que viene de su madre, vamos a decir que esto es la mamá y este es el papá, ¿vale? Que viene de su madre, que va a ser A, y lo voy a colocar así, pero luego no sabemos si este es el orden, ¿eh? B, C, D. Y el otro cromosoma, que va a ser A, B, C, D. ¿Por qué? Porque el padre solo le puede dar este tipo de gametos, este tipo de cromosoma o de genes, nada más. Entonces, bueno, no sabemos ni siquiera si están en el mismo cromosoma, pero me refiero, una dotación cromosómica que está necesariamente separada de la otra va a ser esta. Los alelos, en este caso los recesivos, están totalmente separados de los dominantes. Ojo que nos lo podrían dar al revés, ¿eh? Podrían darme que, por ejemplo, el padre aquí fuese D mayúscula y aquí está la madre de minúscula. Y entonces sería al revés. Este llevaría aquí una D mayúscula y esto llevaría aquí una D minúscula realmente. O sea, y esto sería lo que iría junto. Entonces, cuidado que esto lo sabemos por los padres, por cómo son los padres, pero porque los padres aquí me los han dado que uno es dominante para todo y otro recesivo para todo. Pero por favor, lo mismo que antes tenéis que leer la pregunta, aquí también hay que leer de la pregunta, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer así porque es lo que tenemos. Bueno, entonces, como os digo, sabemos que este individuo necesariamente tiene separado este alelo de este. Y en caso de que haya genes juntos en un mismo cromosoma, tendrán que ser estos. Los dominantes estarán por un lado y los recesivos por el otro. En caso de que estén en el mismo cromosoma, todavía no lo sabemos si están en el mismo cromosoma, puede que no. Pero digamos que los gametos parentales van a ser los que reciban estos alelos. Y los recombinantes, todo lo que sea cualquier cambio entre ellos. De manera que gametos parentales serán, por un lado, el A, B, C, D, y por el otro serán también el A, D. Gametos recombinantes los vamos a hacer en verde. Cualquiera otra de las opciones que pueda haber, por ejemplo, A, B, C, D, que sería A, B, C, D. Otro, A, B, C, D. ¿Estáis viendo dónde estoy haciendo los sobrecruzamientos? A, B, C y D con A, B, C y D. Tendríamos los dobles sobrecruzamientos, es decir, que tengamos A, B, C, D con A, B, C, etcétera. No hay que ponerlos todos, lo que pasa es que quiero que lo veáis bien, ¿vale? O sea, aquí habría muchos más, no creo que os los pidan en este caso porque estamos hablando de 4 genes. Si estuviéramos hablando de 2 genes, sí, porque con 2 genes es muy fácil. O sea, con 2 genes solo tenemos 4 posibilidades, si os dais cuenta. Da igual el número de genes que tengamos, que solo vamos a tener 2 combinaciones parentales. Recombinantes sí, podemos tener ciento y la madre, según el número de genes. Cuantos más genes, más combinaciones, o sea, es algo exponencial, de hecho. Lo siguiente, una vez que ya sabemos en nuestra cabeza cuáles son los gametos parentales y cuáles son los gametos recombinantes, lo siguiente va a ser empezar a ver cómo va el asunto, es decir, las distancias gen a gen. Vamos a empezar, la distancia del gen A al gen B. ¿Cómo lo tendremos que hacer? Sumaremos los recombinantes y lo dividiremos entre el total. La distancia AB serían los recombinantes partido de los totales. Bueno, pues recombinantes. ¿Cuántos recombinantes tenemos? Tendremos que ir mirando. El primero, este, ¿es recombinante para A y B? Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de A y B. ¿Es recombinante para AB?
Lo demás te da igual, que se haya recombinado 100.000 veces si quiere. Vale, si te das cuenta, para A y B no son recombinantes. Es verdad que esto sería el gameto total de recombinantes, pero para poder hacer esto de los mapas de ligamiento tenemos que mirar carácter por carácter. Con lo cual, si solo tuviésemos 2 genes, sería en este caso primero A y B. Entonces, ¿cuáles serían los recombinantes? Los que sea el recesivo con el dominante. Es lo que os decía, si solo tenemos 2 caracteres tendremos estas posibilidades. AB frente a B o AB frente a B. De esta manera, en lo que estamos nosotros viendo ahora mismo, si os dais cuenta, este es el parental y este el recombinante. Con eso, el primero, si os fijáis, este de aquí sería parental. ¿Por qué? Porque es A minúscula, B minúscula. Y eso hemos visto que es parental. Al ser parental no suma. O sea, parental, sumarían en parental, no suman en recombinantes. Tened en cuenta que estamos sumando el tal. Sumarían aquí abajo para el total, ¿vale? 275. El siguiente, ¿parental o recombinante? Parental. Muy bien. O sea que serían otros 145. El siguiente, estos 95. Exactamente, recombinante. Con lo cual, lo consideramos arriba y abajo, porque es recombinantes entre el total. El siguiente, recombinante también, muy bien. Sumamos arriba y abajo. Siguiente fila. El siguiente, exactamente, parentales solo sumamos abajo. Siguiente, este es... Dominante sí, dominante para A y B, eso desde luego. Pero, ¿cómo sería? Sería parental, porque es A mayúscula, B mayúscula. Claro, fíjate, parentales van a ser A minúscula y B minúscula y A mayúscula, B mayúscula, exacto, de la madre. Parentales tienes que tener 2, porque tienes un cromosoma del padre y otro de la madre. Claro. Con lo cual, parental, ¿dónde suma? Abajo únicamente. ¿El siguiente qué sería? Parental, exactamente. Pues 140 aquí abajo. El siguiente, recombinante. Muy bien, ¿y el recombinante dónde suma? Arriba y abajo. El siguiente, recombinante. Y por tanto, suma arriba y abajo. Muy bien. Que abajo lo que estamos haciendo es sumar toda la descendencia que hay, porque es el recombinante entre toda la descendencia. Siguiente, ¿esto qué es? Parental, efectivamente. Con lo cual, suma abajo. Siguiente, parental. Siguiente, recombinante. Muy bien. Pues entonces suma arriba y abajo. El siguiente, exactamente, recombinante, muy bien. Ojo porque es el caso de este problema. Os recuerdo que si los padres son distintos, lo que será recombinante o parental será diferente, ¿vale? Siguiente, parental, muy bien. Entonces, suma abajo. El siguiente, parental. El siguiente, recombinante, muy bien. Así que suma arriba y abajo. Y el siguiente, recombinante. Bueno, pues os dais cuenta entonces que lo que tenemos es abajo la suma de toda la tabla y arriba solo los recombinantes, ¿no? Entonces, si no he metido la pata, abajo son 2.000 individuos y arriba son 400 entre los 2.000 que nos da 0,2, ¿vale? Entonces, el resultado AB es 0,2. Ahora tenemos que hacer AC. ¿Qué vamos a tener abajo? Abajo van a ser estos 2.000 porque son todos 2. Entonces va a ser lo mismo, con que lo calculemos una vez, sumemos una vez, ya basta. ¿Y arriba cómo va a ser? La primera, ¿cómo es? ¿Es recombinante o parental? Para AC. Parental. Ahora nos da igual lo que le haya pasado a la B. La siguiente, ¿qué es? Recombinante. Exactamente. Y el último, el 5, parental. Pues sería 0,44. Haces AB, AC, AD, y luego lo ideal sería que mirases BC, BD para poder poner exactamente porque no son distancias aditivas concretamente, pero bueno,
deberías mirarlas todas, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a hacer por lo menos A, B, A, C, A, D, ¿vale? Para colocarlo. Simplemente, luego lo suyo es que si tenéis tiempo hagáis BC y CD entre ellos para comprobar, ¿vale? Pero bueno. AD, de nuevo, abajo los 2000 y arriba tendremos el primero recombinante más el siguiente recombinante, muy bien, 145. El siguiente recombinante, muy bien. Y el siguiente parental. Y el 5 recombinante, fantástico, muy bien. Pues entonces tendríamos 0,51. Ahora simplemente recordad que esto nos estaba dando la frecuencia de recombinación y que tenemos la suerte de que un 0,1 de frecuencia de recombinación es un 0,1 centimorgan, ¿vale? Entonces, tendremos 0,2 centimorgans de distancia. Y recordad que los centimorgans no son centímetros ni nada por el estilo, ¿vale? Son distancias de unidad de mapa que no son fijas, porque depende mucho de los genes que haya en ese cromosoma y tal. Es algo diferente, ¿vale? Se mide de otra manera. Es algo más complejo que veréis los que continuéis en biología y hagáis citogenética, lo cual os recomiendo mucho. Lo estudiaréis, pero bueno, no viene al caso, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos que mirar las distancias entre los genes y colocarlos, suponiendo que tenemos el A aquí. ¿Por qué os digo que habría que mirar a B y a C? Bueno, porque ahora sabemos, o sea, ¿por qué habría que mirar BC y BD? Porque sabemos que el A está a 0,2 del B, pero está a 0,44 del C, y no quiere decir que esté hacia acá. Quiere decir que puede estar hacia acá, el C. Entonces, para ello, habría que mirar CB. Cuando se hacen estas cosas hay que hacer un mapa normalmente. Vamos a hacerlo, el CB. 0,3. Y luego nos quedaría el CD. ¿Recordáis que os había dicho que no podía salir más de 0,5 en centimorgans? Y aquí nos ha salido 0,51. Pues el asunto es que aquí pasa de 0,5. No quiere decir que no entre en el mapa, quiere decir que no están ligados, con lo cual no puedes decir si está en el mismo cromosoma o si está en otro cromosoma. Así que para poder saber si está en ese cromosoma o no, tendrás que hacerlo con uno de los demás. Pues en este caso, por ejemplo, con el C o con el B. Habría que hacer BD y CD. Me temo que con 4 genes tocaría hacer todas las combinaciones posibles, ¿vale? Que son muchas. Pero imaginaros que CD también nos sale 0,5, o sea, mayor a 0,5. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Mayor a 0,5. Entonces, si CD nos saliera mayor a 0,5 y BD también mayor a 0,5, entonces la manera de colocarlo es fácil ahora, ¿no? A ver, para que lo entendáis y tengáis una metodología. Es que yo lo veo muy rápido, entonces a veces no me doy cuenta de que puede ser complicado verlo. Ahora lo ideal sería que pusierais AB 0,2, con lo cual mismo cromosoma. AC 0,44. Entonces, A y C están en el mismo cromosoma. AD mayor a 0,5. Entonces, A y D, distinto cromosoma. CB 0,2. Están en el mismo cromosoma. BD, que sería mayor a 0,5. Y CD, que sería también mayor a 0,5, ¿no? Con lo cual, al verlo así, ya estáis viendo que el A, el B y el C tienen que estar en el mismo cromosoma. La forma de ponerlo en el cromosoma será A, luego 0,2 B y otros 0,2 C. Estos serán 0,44, os recuerdo que no son aditivos exactos, ¿vale? Que hay diferencias por el tema de los centimorgan que no son exactos. Entonces, bueno, aquí, si os dais cuenta, sumarían 0,40, pero el total es 0,44. Y luego aquí tendríamos, a mucha distancia, tendríamos que poner el D. Poniendo hasta el C, porque está el mayor a 0,5. Esto quiere decir que el D no está ligado, por lo que o bien está en otro cromosoma o bien está tan separado en el cromosoma que no está ligado. Puede estar uno, por ejemplo, en un brazo y otro en el otro.